Ahora mismo estamos en el claustro de la bellísima Catedral de Monreale, en las afueras de Palermo. El último rey normando, Guillermo II, en 1172 mandó construir esta catedral, una abadía realmente, donde se ubicaron monjes benedictinos, y esta catedral, que vamos a visitar posteriormente, es el ejemplo de la combinación del arte normando-bizantino. Este es el bellísimo claustro. Ya en su interior relucen de manera especial los inmensos mosaicos, realizados por artistas sicilianos y venecianos, y que describen escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. El conjunto está presidido por la majestuosa figura del Cristo Pantocrátor, todopoderoso, que por un efecto óptico tendremos la sensación de que nos mira desde cualquier parte del templo, desde donde lo observemos. Todo este sublime conjunto artístico es acreedor, más que merecido, a su declaración como Patrimonio de la Humanidad desde 2015. Atención a no pasar por alto la Chiesa del Gesù di Casa Professa. Su interior es el culmen del arte barroco siciliano, de una belleza abrumadora. Aquí encontraremos la tranquilidad que reconfortará nuestro espíritu antes de volver al bullicio de la urbe. El emblemático cruce de la Vía Vittorio Emanuele con la Vía Maqueda es conocido por el nombre de I Quattro Canti, las cuatro fachadas, en las que destacamos las figuras de 4 reyes españoles, como testimonio histórico de la pertenencia de la isla al Imperio Español, en cuyos dominios nunca se ponía el sol, en palabras de Felipe II. El Teatro Máximo es otra de las joyas emblemáticas de la ciudad y que nos evoca la penúltima escena de la película El Padrino 3, en la que Mary, la hija de Michael Corleone, muere asesinada en las escalinatas que estamos viendo. Su padre, herido, logra sobrevivir al tiroteo, pero profundamente afectado, también morirá en la escena final. Por tanto, un lugar icónico para una película mítica. Palermo realmente es una ciudad populosa, es una ciudad de en torno de 1 millón de habitantes y a nivel cultural, a nivel histórico, tiene muchísimo que ver. Lo que pasa que hay que procurar verla en varios días porque hay mucha gente en el centro de la ciudad, hay que escoger realmente muy bien lo que se va a visitar. Yo diría que hay que dedicarle 2 o 3 días. El tiempo ahora mismo es magnífico, con unos 18 o 20 grados de temperatura, con sol, pero no quema para nada. Hay que pensar que aquí a partir de mayo las temperaturas se elevan a fácilmente los 40 grados. Realmente el sur de Sicilia dista solo 130 kilómetros de las costas africanas. Así que Palermo sí, desde luego, pero para visitarlo con tranquilidad y sabiendo que os vais a encontrar con muchísimos turistas y que es una ciudad
pues eso, de 1 millón de habitantes, con mucho tráfico, conducen como conducen, hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar las calles, así que, bueno, benvenuti a Palermo.